Muy buenos días. Quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a los participantes de este foro virtual, Gobernanza en la Tenencia de la Tierra, Inclusión, Oportunidad y Autonomía para la Agricultura Familiar. Yo soy Joana Rodríguez, soy especialista en Inclusión en la Agricultura y los Territorios Rurales por parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Soy economista y tengo más de 10 años de experiencia en temas relacionados con agricultura familiar y con inclusión social y económica, y especialmente en el trabajo con jóvenes y mujeres rurales. En este día, parte del objetivo es sentar una base para hablar sobre el acceso de las tierras por parte de la juventud rural y también su visibilización socioeconómica e instrumentos también de financiamiento y sucesión rural de los establecimientos familiares. Iniciaremos dando una contextualización general sobre cómo se concibe la juventud en América Latina y el Caribe y por qué es importante este tema. Posteriormente hablaremos sobre las barreras juveniles que impiden a este colectivo convertirse en actores protagónicos del desarrollo. Y ahí entran temas, por ejemplo, de acceso a la tierra, de la falta de acceso a recursos financieros y de otra índole. También hablaremos un poco de lo que es la percepción de la juventud rural en estos temas, especialmente en lo que es la vida en el campo y el acceso a la tierra. Y a modo de conclusiones trabajaremos con algunas sugerencias en relación al tema de acceso a la tierra y el campo. Finalmente terminaremos con algunas preguntas que sirvan para abrir el diálogo sobre este tema tan importante. Para contarles un poco sobre la situación de la juventud en América Latina y el Caribe, especialmente de la juventud rural, podemos hablar de que la juventud tiene 30.9 millones de jóvenes rurales entre 15 y 29 años viviendo en los territorios rurales. Eso representa un cuarto de la población rural total que vive en los territorios, de la cual un 19% son jóvenes. De esos jóvenes que viven en el campo, hay 11.9 millones que están sin trabajo, 9.6 millones que trabajan en el sector agrícola y 8.2 millones de jóvenes en actividades fuera de la agricultura. Hablar de la juventud no es solo hablar de un rango de edad. Para hablar de la juventud debemos entender quiénes son, dónde viven, qué hacen, profundizar un poco más en esas características de las personas jóvenes que viven en los territorios rurales. Entonces no podemos hablar de una sola juventud, tenemos que hablar de diferentes juventudes por las características que se presentan dentro de estos territorios y dentro de los países. Por ejemplo, no podemos hablar de un mismo joven porque hay diferentes edades. Si hablamos de los jóvenes que tienen de 15 a 18 años, estos tienen características diferentes a otros jóvenes que están rondando los 29 años. O incluso hay países cuyo límite son los 35 años. Las características de estos van a ser muy diferentes, igualmente las necesidades. Si hablamos de que hay jóvenes que están ocupados, otros jóvenes que estudian, otros jóvenes que ni estudian ni trabajan, también hay una diferencia con estas juventudes. Igual sucede entre los jóvenes rurales y los jóvenes que viven en las partes urbanas. Hablar también de los tipos de territorios existentes donde las culturas son diferentes, las prácticas, las costumbres son muy diferentes entre estos grupos. También temas como la etnicidad. No es lo mismo hablar de las costumbres de jóvenes que viven en poblaciones rurales que jóvenes que viven en la ciudad. Entonces tenemos que hablar de juventudes. La juventud representa un mosaico de cultura, de lenguaje, de experiencias de vida. Tienen diferentes recursos con los que cuentan, financieros y de otro tipo, que al final desarrollan ellos una propia identidad en cada grupo. Por eso hablamos de juventudes. Ahora, ¿por qué es importante este tema de juventud? Bueno, hay que empezar por contextualizar un poco este mundo donde se vive. El mundo rural es sumamente heterogéneo y complejo. Y esta complejidad se expresa en relaciones diferentes, económicas, sociales, ambientales, políticas, culturales. La agricultura también tiene diferentes retos, diferentes limitantes, ¿verdad? Tiene diferentes problemáticas. Por ejemplo, la variabilidad climática, los riesgos fitosanitarios, las pérdidas debido a los
cambios en los precios de los productos que se producen en la agricultura, ¿verdad? También la distribución de las tierras y otros temas como baja productividad, temas de competitividad. Y todo eso al final de cuentas favorece o afecta a las personas que viven ahí y repercute en sus ingresos y en los de sus familias y comunidades. Pero ¿por qué hablamos de esta contextualización? Bueno, también hay una problemática muy importante y es una de la que se está hablando y la que ha hecho resurgir el tema de juventud rural, y es el tema del envejecimiento de la población rural y de la población que trabaja en la agricultura familiar. Sumado a toda esta problemática que vimos anteriormente, el envejecimiento en la población que trabaja en agricultura familiar, que trabaja en el campo, es bien importante. ¿Por qué? Porque esto va a afectar también la producción y afectará también la alimentación de las poblaciones rurales. Para ejemplificar un poco esta situación del envejecimiento en las comunidades rurales, podemos ver algunos números. Vemos que las personas mayores de 60 años en los años 50 representaban solo el 5.7% del total de personas que vivían en las zonas rurales. Para el 2015 ya esas personas representaban el 11.2% de la población. Y se espera que para el año 2040 esa población alcance el 21%. Por su parte, la población menor de 15 años, para los años 50, representaba un 40%, imagínense, casi el 40%, casi la mitad de la población. Para el 2015, esa población disminuyó hasta llegar a solo un 26% del total de las personas que vivían en el campo. Y para el 2040 se espera que disminuya aún más hasta alcanzar un 18% del total de las personas que viven en el campo. Por lo tanto, ven ustedes que esa base, que va a ser la que sostenga al otro poco de personas que viven en el país, ha disminuido drásticamente. Entonces, la cantidad de adultos mayores se piensa que se cuadruplicará y la de personas menores de 15 años se habrá disminuido a la mitad. Esta velocidad del envejecimiento de la población es todavía mayor que la que sucede en los países desarrollados. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso tiene un número de implicaciones muy grandes, tanto para lo económico como en otras áreas sociales, de salud, políticas. Y algunas de las políticas tienen que hacerse planificadas pensando en ese envejecimiento de la población y adicionalmente se tienen que tomar algunas medidas para las necesidades actuales. Y eso implica también un gasto de recursos adicional para los gobiernos en los países. Adicional a esta problemática del envejecimiento de las poblaciones rurales, también hay que trabajar un poco en lo que es la migración y los cambios del sector agrícola a otros sectores de la economía por parte de la población juvenil. Y es porque hay una migración, digamos, por esta falta de oportunidades y por toda esta problemática rural, hay una migración especialmente de las poblaciones más educadas hacia ciudades intermedias, hacia urbes o incluso hacia otros países. Y esto se da principalmente, digamos, con las poblaciones con mayor grado de educación, mayor grado de escolaridad. También hay una migración hacia otros sectores de la economía, por ejemplo, en el caso de las mujeres jóvenes, a servicios o de la población joven en general hacia el sector informal. Ahora, esto se da no porque sea la opción preferida de este colectivo juvenil, sino porque no hay oportunidades para que ellos puedan desarrollarse como actores plenos y como actores del desarrollo de los países. Y esta situación genera también una redistribución de los roles familiares y también tensiones por el aumento de la competencia intergeneracional por puestos de trabajo y recursos. Una mayor problemática y menores oportunidades laborales que van a estar en competencia tanto por personas adultas, adultas mayores y jóvenes en las comunidades rurales. ¿Qué sucede con lo que es la juventud, ¿verdad?, en relación a la tenencia y el acceso a tierras y a otros instrumentos financieros? Bueno, la juventud también se ve afectada por toda esta problemática rural, pero adicionalmente la juventud tiene altas barreras
al ingreso a mercados y a la inserción productiva. Los jóvenes hay un enfoque juvenil, ¿verdad?, que es el enfoque adultocentrista, que ve a los jóvenes como la población del futuro. Sin embargo, los jóvenes que viven en estas comunidades rurales tienen necesidades ya, tienen también sueños, tienen que alcanzar, digamos, quieren participar de todo lo que sucede en sus territorios. Pero también tienen estas altas barreras de inclusión. Barreras, por ejemplo, como la falta de calificación educativa y profesional, lo que afecta también, ¿verdad?, que está muy relacionado con la capacidad de asimilar nuevas ideas, con la capacidad de innovación, con la competitividad que tienen estos jóvenes. También existe una alta tasa de pobreza y desempleo. Normalmente se habla que la tasa promedio, tanto de desempleo como de pobreza, es mayor a la tasa promedio de la población. La pobreza normalmente afecta más a jóvenes indígenas y el desempleo también afecta especialmente a jóvenes mujeres. También existe un bajo nivel organizacional en estos grupos de jóvenes y esto inhibe su participación en la toma de decisiones. Pero el problema para la juventud es que este es un mecanismo tardío, un mecanismo que les permite adquirir la tierra posiblemente hasta los 60 años o incluso un poco más y no sirve mucho entonces en la época de la juventud. Adicionalmente, digamos, el sistema patriarcal y adultocéntrico pone las decisiones principalmente de cuándo y cómo adquirir las herencias en el papel de los padres, o a veces incluso solo del padre. Los jóvenes normalmente no tienen mucha potestad para definir cuándo, cómo. Esta decisión normalmente no es consensuada con los jóvenes y se toma en base a la capacidad o disposición que tiene el padre de continuar trabajando en la tierra. Adicionalmente a esta situación también, los jóvenes, por ese poco espacio que tienen de incidir en las decisiones en relación a la adquisición de la tierra, pierden también la oportunidad de ganar experiencia, por ejemplo, en la gestión del terreno y también no pueden tomar decisiones en cuanto a si reciben o no remuneración por el trabajo que hacen en la parcela familiar. Todas estas cosas van generando poco a poco una dependencia de los hijos con los padres, una dependencia en términos económicos que, sumado a la otra problemática que hablamos anteriormente de la juventud rural, les hacen tomar la decisión de migrar hacia otros lugares donde puedan generar un ingreso económico, ya sea como asalariado o de alguna otra forma. La sucesión y la transferencia de tierras tiene formas variadas, puede ser diferente entre los países y entre los territorios y depende mucho también de la cultura y de la posición socioeconómica de las familias. Hay que recordar que el tema de la tierra es un tema que tiene mucha importancia, no solo por su valor económico y jurídico, sino también porque tiene una simbología muy importante y está relacionado con otros temas más sociales y más culturales e incluso religiosos, ¿verdad? Y esto genera una explicación, digamos, a las formas en que se da esta sucesión y también incluso hasta en la lucha por las tierras de ciertas poblaciones indígenas o de poblaciones que tienen un valor histórico, que ven en la tierra un valor histórico adicional al económico productivo. Otros mecanismos de transferencia adicionales al de la herencia también pueden ser los derechos en el uso en la parcela familiar. En este caso, cuando se cuenta con parcelas de mayor tamaño, se puede realizar algunas divisiones y permitir a los jóvenes utilizar estas parcelas, tomar decisiones sobre lo que se haga en estas parcelas y que ellos tengan también esta experiencia en la administración de la tierra. Adicionalmente, también hay otro mecanismo que es el uso de las tierras comunales para emprendimientos juveniles
o también de tierras privadas que están a nombre ya sea de los padres o de los mismos jóvenes, que son utilizadas con un fin más comunal, más comunitario, para desarrollar también estos proyectos a favor de estos grupos de jóvenes. También hay otros mecanismos como lo son el señalamiento, que es básicamente una herencia que se da en vida a los jóvenes, donde se señala, digamos, un pedazo de tierra, se limita, donde ellos pueden trabajar y generar los diferentes emprendimientos que ellos quieran desarrollar. Hay otro tema importante que es el cambio en la función social, que es relacionado un poco también con la copropiedad de las tierras. Y esto se da, por ejemplo, cuando los padres ya sea meten como titular o dan la titulación a los jóvenes y ellos continúan labrando la tierra y trabajando la tierra. Entonces, por un lado, los jóvenes tienen el derecho jurídico sobre esa tierra y los padres continúan haciendo tareas productivas dentro de la tierra. Por supuesto, también existen otros mecanismos más conocidos de la tierra, como lo son la compra o el arrendamiento. En este caso, ya que los jóvenes no tienen un ingreso suficiente para comprar o para arrendar, normalmente ellos tienen que emigrar a otros países o a otros territorios donde trabajen de forma asalariada, generan un ahorro y a partir de que tienen una cantidad suficiente, regresan a sus territorios y pueden trabajar ya sea en esa tierra que es comprada o alquilada. En este caso de la tierra alquilada, digamos, con la producción, terminan de pagar esta tierra para ellos. También existen algunas herramientas, unas más conocidas que otras, que ayudan en las finanzas de los jóvenes y para comprar también otros recursos productivos. Algunos ejemplos de estas herramientas son, por ejemplo, el tema de incubadoras, ¿verdad? Que estas son para el fomento de pequeños emprendimientos. Otras organizaciones que dan financiamiento para acelerar los emprendimientos que ya estén en desarrollo. También los más conocidos que son los créditos, ya sea de una entidad bancaria, de una asociación o también de cooperativas que brindan préstamos y facilidades a sus asociados, y algunas de ellas tienen facilidades especiales para los jóvenes y sus características. Algunas otras también son, por ejemplo, los fondos de inversión agropecuarios, proyectos y programas públicos que incentivan a los jóvenes a emprender, y en esto se dan no solo temas de financiamiento, sino también se dan, por ejemplo, la capacitación, acompañamiento, se da la organización de redes, se da asesoramiento, se da intercambios de experiencia y se promueve el acceso a mercados, la organización de ferias donde estos jóvenes también puedan exponer sus productos, adicional, digamos, a lo básico que es el financiamiento. También hay otras herramientas más nuevas como lo es el crowdfunding o el autofinanciamiento, que está hecha normalmente dentro de plataformas virtuales y son un financiamiento que es hecho por diferentes personas o grupos de personas que quieren invertir en nuevos emprendimientos que puedan generar cambios en este mundo rural. A modo de conclusión, quisiera hacer algunas recomendaciones en torno a todos estos temas que hemos conversado, y el primero de ellos va un poco en el tema de la revalorización de toda la imagen que tiene la agricultura familiar y los territorios rurales. Los jóvenes no van a quedarse si no sienten que el campo, que el territorio rural es bueno, es importante para ellos y realmente les va a agregar un valor, va a darles algo más que solo un tema de ingreso. También es fundamental dar una mayor visibilización a la juventud rural para poder orientar mejor las acciones que se tomen en relación a ellos. Hay pocas estadísticas en cuanto a la juventud rural y se requiere un poco más profundizar en ese entendimiento, en ese conocimiento de lo que es la juventud rural. Adicionalmente, se requiere también un cambio en cómo vemos a este grupo que es la juventud rural. Existe todavía una visión muy adultocéntrica, que a menudo nos referimos a las jóvenes y a los jóvenes
como la población del futuro, cuando ellos tienen necesidades actuales y quisieran estar participando ahora de las diferentes decisiones que se toman en los territorios rurales y que también los afecta a ellos. Este cambio de visión también tiene que permear en las políticas, en la institucionalidad, ya sea pública, privada o incluso en la organización civil. También tiene que permear en las instancias que financian los proyectos y las iniciativas de la juventud rural, y que la juventud no sea solo vista de forma riesgosa, sino también con el potencial que ella tiene. Adicionalmente, debemos trabajar con enfoques ya sean más integradores y más inclusivos. No hablar de juventud, sino hablar de juventudes, entendiendo toda esta diversidad existente. Hablar un poco más de intercambio generacional, más que de relevo. No es solo dejar a los adultos de lado, a los adultos mayores de lado, sino también generar un diálogo entre estas poblaciones. También se requiere trabajar un poco más en los enfoques de transición en las diferentes etapas de vida de la juventud rural, más allá de solo verla como un ciclo de vida donde pasa de la niñez a la juventud y después a los adultos. Y también se requiere trabajar otros enfoques como derechos, juventud ciudadana y actores estratégicos del desarrollo que visibilice a la juventud como una integralidad más articulada, digamos, con las diferentes problemáticas y soluciones que hay para esas problemáticas. Otros retos también que requieren trabajarse de la juventud rural deben ser abordados desde varias aristas. No solo vale trabajar sectorialmente desde lo agrícola, sino también entender que toda esta problemática debe solucionarse desde lo ambiental, desde la educación, desde lo cultural, desde la salud, y que no hay solo una respuesta para estos problemas. También otra conclusión importante, otra sugerencia importante, es empezar a fortalecer a las organizaciones para que sean más inclusivas en términos de la juventud rural. Que aprendan a trabajar con metodologías inclusivas, que aprendan a entender cómo funcionan también los jóvenes y aprovechar un poco de la energía, de las nuevas ideas y de los potenciales que la juventud tiene. También tener un poco más de creatividad en la búsqueda y fortalecimiento de los nuevos mecanismos de acceso a la tierra y otros recursos. Trabajar, por ejemplo, con el sector privado, trabajar un poco más horizontalmente entre los mismos grupos que puedan financiarse, buscar otras opciones que dar a estos jóvenes para solucionar su problemática. Trabajar también la parte de política pública es indispensable, no solo de política pública dirigidas al acceso de tierras y en el tema de financiamiento, sino también en la política pública que trabaje más integralmente a la juventud rural y también en otras políticas económicas, financieras y de otra índole, en la que se pueda también transversalizar estos enfoques de juventud rural. Para finalizar, también quisiera plantear algunas preguntas que son importantes para abrir este diálogo en relación a la tenencia de tierras, al acceso de recursos productivos y financieros, y también a las mejoras de la vida de la juventud rural en el campo y la ciudad. Una de las preguntas que quisiera hacer primeramente es: ¿qué acciones consideran ustedes son más importantes para trabajar en sus países el tema de envejecimiento de las poblaciones rurales? La siguiente pregunta que quisiera hacerles es: ¿qué papel debería jugar la institucionalidad pública, las instituciones también privadas y la sociedad civil en este tema de acceso a la tierra y de provisión de herramientas de financiamiento y herramientas productivas para la juventud rural? Adicionalmente, me gustaría también que pudiéramos compartir algunas de las experiencias que tienen ustedes en los países y que son importantes también para explicar toda esta problemática de la juventud rural y que pueden dar soluciones si las implementamos en otros países. ¿Cuáles de esas experiencias particularmente consideran ustedes fundamentales para la replicación en otros países o que nos pudieran dar también enseñanzas de cómo trabajar este tema de la tenencia de la tierra y de la
provisión de herramientas, del acceso a herramientas financieras y herramientas productivas para la inclusión de los jóvenes rurales en los territorios rurales. Finalmente, quisiera agradecerles por todo el tiempo que estuvieron conmigo y también invitarlos a continuar viendo las otras exposiciones que se darán en este foro virtual. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.